En la provincia de Aomori, donde los inviernos muerden los huesos y los veranos queman la piel, vivía un hombre llamado Hiroki. Hiroki no era un mal hombre, pero estaba enfermo de una enfermedad moderna y silenciosa, la prisa del vacío. Hiroki era mercader de telas. Su vida era una ecuación matemática de sumas y restas que nunca cuadraba. Se despertaba con el corazón galopando, pensando en las deudas, y se acostaba con la mandíbula apretada, calculando las ganancias que no habían llegado. Para Hiroki, la abundancia era un muro lejano que debía escalar con las uñas sangrantes. Creía que la paz estaba al otro lado de una cifra bancaria, que la tranquilidad era un trofeo que se compraba después de décadas de sufrimiento. Cuando tenga suficiente, descansaré, se decía a sí mismo mientras cargaba su carreta bajo la lluvia. Pero el suficiente es un horizonte que se aleja cuanto más caminas hacia él. Un otoño, la desgracia golpeó no una, sino 3 veces. Primero, un incendio consumió su almacén principal. Segundo, su socio huyó con los ahorros de emergencia. Y tercero, una plaga de polillas destruyó la poca seda que había logrado salvar. Hiroki se encontró una noche al borde del gran puente de piedra, mirando las aguas negras del río. No tenía nada. Su identidad, construida sobre lo que tenía, se había desmoronado al desaparecer sus posesiones. Sentía un frío que no venía del aire, sino de un agujero en su pecho. ¿Por qué?, gritó al cielo oscuro. He corrido tanto, he forzado tanto. ¿Por qué el universo me ha cerrado todas las puertas? La única respuesta fue el sonido del viento, y entre el viento el sonido rítmico, shh, 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 de una escoba barriendo hojas secas. Hiroki giró la cabeza. A unos metros del puente había una pequeña entrada a un templo olvidado, un lugar tan humilde que el musgo había reclamado las estatuas de los guardianes. Allí, un viejo monje barría las hojas del sendero con una calma que resultaba insultante para la desesperación de Hiroki. El monje era bajo, con la piel arrugada como un mapa de ríos antiguos, y vestía una túnica remendada que, sin embargo, parecía la prenda más digna del mundo. Hiroki, arrastrando su miseria, se acercó. «Viejo», dijo con voz rota, «¿cómo puedes barrer con esa calma cuando el mundo se cae a pedazos? Lo he perdido todo. La abundancia me ha abandonado». El monje detuvo su escoba. Lo miró no con lástima, sino con una curiosidad brillante. «¿Te ha abandonado la abundancia?», preguntó el monje con voz suave. «Qué extraño. Yo la veo en todas partes. Está en el aire que llena tus pulmones sin cobrarte. Está en la gravedad que te sostiene para que no salgas volando al vacío». «Hablo de dinero, hablo de seguridad», bramó Hiroki. «Estoy vacío». El monje sonrió, y su sonrisa tenía la fuerza de 1000 soles. «No estás vacío, viajero, estás lleno de ruido. Entra. El té está caliente». Esa noche, Hiroki no se tiró al río. Esa noche, entró en el templo del viejo maestro Kaelen y comenzó el viaje que cambiaría no solo su fortuna, sino la estructura misma de su alma. Soy uno con la abundancia del universo. Hiroki pasó los primeros días en el templo, sumido en la ansiedad. Su mente seguía en el mercado, calculando cómo recuperar lo perdido. Veía al maestro Kaelen levantarse antes del alba, sentarse en meditación y luego trabajar en el huerto con una alegría incomprensible. El templo era pobre en objetos, pero rico en algo que Hiroki no podía nombrar. Una mañana, mientras Hiroki intentaba reparar una valla con movimientos bruscos y furiosos, el maestro se acercó. «Golpeas la madera como si fuera tu enemigo», dijo Kaelen. «Necesito terminar esto rápido para poder ir al pueblo a buscar trabajo», respondió Hiroki sudando. «Necesito recuperar mi vida». «Tu vida no está en el pueblo. Tu vida está ocurriendo justo ahora, mientras sostienes ese martillo»,
dijo el maestro. Hiroki, vives en la escasez porque crees que eres una isla separada del continente. Crees que debes arrancarle las cosas a la vida. Kailen lo llevó al borde de un estanque koi. Mira el agua. ¿El pez lucha para que el agua lo rodee? No. El pez es en el agua. El agua y el pez son una danza. Tú te ves a ti mismo como un mendigo golpeando las puertas del universo, pidiendo migajas. ¿Y qué debo hacer?, preguntó Hiroki, desesperado. Debes cambiar tu nombre. No tu nombre humano, sino el nombre que tu alma se susurra a sí misma. El maestro le entregó la primera llave. Cada mañana, antes de que tus pies toquen el suelo, antes de que tu mente empiece a listar tus deudas, repetirás: soy uno con la abundancia del universo. Son solo palabras, bufó Hiroki. Las palabras son semillas, corrigió el maestro con severidad. Si plantas semillas de cardos, soy pobre, no puedo, es difícil, recogerás espinas. Si plantas semillas de roble, tendrás sombra. No lo digas como una súplica, dilo como una verdad, como quien dice tengo dos manos. Es un hecho. Hiroki comenzó la práctica con escepticismo. La primera mañana se sintió ridículo. Soy uno con la abundancia del universo, pensó, mientras su estómago rugía de hambre. Mentira, susurró su mente. Pero el maestro le había ordenado repetirlo. Y Hiroki, al no tener otro lugar a donde ir, obedeció. Pasaron las semanas. Hiroki repetía la frase mientras barría, mientras comía arroz simple, mientras miraba las estrellas. Al principio era solo ruido, pero poco a poco, la frase empezó a actuar como un cincel. Un día, mientras miraba un cerezo florecer, la frase surgió sola. Soy uno con la abundancia. Y de repente, Hiroki vio que el árbol no escatimaba en flores. El árbol no decía, guardaré 10 flores para el año que viene por si hay crisis. El árbol daba miles de flores en una explosión de generosidad extravagante. Y Hiroki era parte de esa misma naturaleza. Sintió un calor en el pecho. La barrera entre yo, el pobre Hiroki, y eso, el mundo rico, se disolvió por un segundo. «Maestro», corrió Hiroki. «Lo sentí. Por un momento no tuve miedo». Kailen asintió sin dejar de podar un bonsái. La mente se vuelve clara cuando deja de defenderse. El corazón se vuelve liviano cuando deja de cargar el peso de una identidad falsa. Has limpiado el cristal, Hiroki. Ahora puedes empezar a ver. Pero ver no es suficiente. Ahora debes aprender a caminar. Todo llega en el momento perfecto. Aunque Hiroki se sentía mejor internamente, su realidad externa seguía siendo precaria. El invierno se acercaba y el templo necesitaba reparaciones costosas en el techo. Hiroki, con su antigua mentalidad de mercader reactivada, comenzó a trazar planes frenéticos. «Iré al pueblo del norte», le dijo a Kailen. «Venderé leña. Trabajaré doble turno. Forzaré la situación para conseguir las tejas antes de la primera nevada». «Te estás atando los zapatos con nudos ciegos otra vez», dijo el maestro tomando un sorbo de té. «Te mueves desde el miedo, no desde el poder». «Pero la nieve llegará», protestó Hiroki. «Si no nos apuramos, el techo colapsará. No hay tiempo». Kailen dejó la taza sobre la mesa con un sonido seco. «La prisa es una forma de violencia contra el tiempo. Crees que si corres, llegarás antes al futuro. Pero el futuro no existe. Solo existe este momento. Cuando fuerzas las cosas, rompes el tallo antes de que la flor se abra». El maestro le entregó la segunda llave. Cuando sientas que el miedo te empuja a correr, detente, respira y di, todo llega en el momento perfecto. Hiroki luchó brutalmente contra esta enseñanza. Iba contra cada fibra de su instinto de supervivencia. Un día, un viajero rico pasó por el templo. Hiroki vio la oportunidad. Si le convenzo de que nos done dinero,
Estaremos salvados, pensó. Corrió hacia el viajero, ansioso, sudoroso, con un discurso preparado, interrumpiendo la meditación del hombre. El viajero, molesto por la interrupción y la energía desesperada de Hiroki, se marchó sin dejar nada. Hiroki quedó devastado. «Lo arruiné», lloró. «Era la oportunidad y la dejé ir». «No», dijo Kailen, apareciendo de entre las sombras. «Lo espantaste porque intentaste cazarlo. La abundancia no es una presa, Hiroki». Esa noche, una tormenta azotó la región. Hiroki no podía dormir. El techo, el techo, el techo. Repitió la frase con los dientes apretados. Todo llega en el momento perfecto, aunque parezca que el techo se me cae encima. Al soltar la tensión, al rendirse a la posibilidad de que quizás el techo se cayera y eso también estuviera bien, Hiroki se durmió profundamente. A la mañana siguiente, el techo no había colapsado, pero un enorme roble viejo había caído en el patio, bloqueando la entrada. «¡Desastre!», gritó Hiroki. «Ahora tenemos que mover este gigante». El maestro sonrió y tocó la madera del árbol caído. «¿Desastre?». «Hiroki, mira la madera. Es roble antiguo, sólido, perfecto». En ese momento, Hiroki lo entendió. No necesitaban comprar tejas. El árbol que había caído en su patio, en el momento perfecto, durante la tormenta, les proveía la madera exacta que necesitaban para reparar el techo y leña para todo el invierno. Si el viajero rico les hubiera dado dinero, habrían comprado tejas de mala calidad en el pueblo. El universo les había entregado lo mejor, directamente en su puerta. Hiroki cayó de rodillas, riendo y llorando. «Dejé de correr», susurró. «Dejé de forzar, y el árbol cayó». «El árbol iba a caer de todos modos», dijo el maestro. «Pero como dejaste de correr, tuviste la claridad para ver en él un regalo y no un obstáculo. Esa es la magia. La paz atrae las soluciones. Doy con alegría y recibo con gratitud». Pasaron los años. Hiroki ya no era el hombre angustiado que llegó al puente. Su rostro se había suavizado, sus manos eran fuertes y hábiles. El templo, bajo su cuidado y la guía de Kaelen, había florecido. Pero Hiroki aún tenía una última barrera, el miedo a quedarse sin nada. Acumulaba un poco de comida extra por si acaso. Dudaba antes de ofrecer la mejor manta a un invitado. El maestro Kaelen, sintiendo que su propio tiempo en este plano se acortaba, llamó a Hiroki una tarde de primavera. «Hiroki, has aprendido a ser uno con la fuente. Has aprendido a confiar en el tiempo, pero sigues conteniendo la respiración». «¿A qué se refiere, maestro?». «Inhala», ordenó Kaelen. Hiroki inhaló profundamente. «Ahora no exhales. Guarda ese aire. Es valioso. Podrías necesitarlo luego». Hiroki aguantó la respiración hasta que su cara se puso roja y sus pulmones ardieron. Finalmente soltó el aire en una explosión. «No puedo», jadeó. «Si no exhalo, muero». «Exacto», dijo el maestro. «La economía del universo es como la respiración. Recibir es inhalar. Dar es exhalar. Si solo quieres recibir, inhalar y te niegas a dar, exhalar por miedo, interrumpes el flujo de la vida. Te ahogas en tu propia avaricia, que no es más que miedo disfrazado». El maestro le entregó la tercera llave. «Repite conmigo y hazlo ley de tu vida. Doy con alegría y recibo con gratitud». «Pero maestro, tenemos poco arroz este mes», dijo Hiroki. «Entonces da una parte de ese poco». «No es la cantidad, Hiroki, es el gesto. El puño cerrado no puede dar, pero tampoco puede recibir. La mano abierta permite que la energía entre y salga. La prueba final llegó durante la gran sequía. Los pozos del pueblo se secaron. Los campesinos subieron al templo, hambrientos y asustados, pidiendo ayuda. El templo tenía reservas, pero no para todos. El viejo miedo de Hiroki se activó.
Si les damos nuestra comida, nosotros moriremos de hambre en invierno. Miró al maestro Kaelen. El viejo estaba sentado, meditando, dejando la decisión en manos de su discípulo. Hiroki miró los sacos de arroz, miró los rostros demacrados de las madres y los niños. Sintió el pánico en su garganta. Escasez, peligro, muerte. Entonces cerró los ojos y respiró. Recordó la primera llave. Soy uno con la abundancia. Si soy uno con ellos, su hambre es mi hambre. Recordó la segunda llave. Todo llega en el momento perfecto. Esta sequía es una prueba perfecta. Recordó la tercera llave. Doy con alegría. Hiroki abrió los ojos. No abrió los sacos con resignación o miedo. Los abrió con una sonrisa radiante, una sonrisa que desconcertó a los campesinos. «¡Tomen!», dijo Hiroki. «¡Coman! ¡Cocinen un gran banquete hoy!». Repartió todo, hasta el último grano. Se quedó con las despensas vacías. Y, extrañamente, mientras barría el suelo del almacén vacío esa noche, se sintió más rico que cuando era un mercader con cofres de oro. Sentía una ligereza embriagadora. «He exhalado completamente», le dijo a la luna. 2 días después, una caravana imperial se desvió de su ruta por un desprendimiento de rocas. Los nobles, buscando refugio, llegaron al templo. Al ver la generosidad de los monjes hacia los campesinos y la paz que reinaba en el lugar a pesar de la pobreza, el príncipe de la caravana quedó conmovido. Como agradecimiento por el hospedaje espiritual, pues comida física no tenían para ofrecer, el príncipe ordenó que carretas de suministros de la capital fueran enviadas al templo y al pueblo mensualmente hasta que la sequía terminara. La exhalación de Hiroki, dar el arroz, había creado el vacío necesario para una inhalación gigantesca, la ayuda imperial. El maestro Kaelen falleció el invierno siguiente, partiendo con la ligereza de una hoja seca que se suelta de la rama, sin dolor y sin resistencia. Hiroki se convirtió en el guardián del templo. Con los años, su fama de hombre sabio y próspero se extendió. Mercaderes, reyes y campesinos venían a preguntarle el secreto de su fortuna, pues el templo siempre tenía recursos, el huerto siempre era verde, y la paz se respiraba en el aire. Un día, un joven mercader llegó corriendo al templo. Estaba sudado, angustiado, con la ropa sucia y los ojos llenos de deudas y miedo. «Maestro Hiroki», dijo el joven jadeando, «lo he perdido todo. Enséñame a recuperar mi dinero. Enséñame a forzar al mundo para que me dé lo que merezco». Hiroki, que estaba barriendo las hojas del otoño con movimientos rítmicos y pausados, se detuvo. Miró al joven y vio su propio rostro reflejado a través de los años. Sonrió con compasión. «¿Sabías que la abundancia no empieza fuera, sino dentro?», le dijo Hiroki al joven, invitándolo a sentarse. El joven lo miró confundido. Hiroki sirvió el té y continuó. «Yo era como tú, hasta que aprendí 3 secretos». Hiroki levantó un dedo. «Primero, me di cuenta de que no estaba separado de la vida. Decía, soy uno con la abundancia del universo. Y con solo repetirlo cada mañana, mi mente se volvía clara, mi corazón liviano. Dejé de sentirme un huérfano de la creación», levantó el segundo dedo. «Luego, aprendí a confiar en los tiempos invisibles», decía, «todo llega en el momento perfecto». Y dejé de correr, de forzar, de temer. Entendí que la prisa es duda y la calma es fe. Levantó el tercer dedo, y finalmente, aprendí a respirar con el universo. Decía, doy con alegría y recibo con gratitud. Porque entendí que dar y recibir son la misma respiración. No son solo palabras, hijo. Son llaves. Son semillas. Hiroki tomó la mano del joven mercader y puso una semilla de roble en ella. Repítelas, no con la boca, sino con la vida, y observa cómo cambia todo a tu alrededor. Deja de buscar la abundancia como si fuera un objeto perdido.
La abundancia es paz, y la paz eres tú. El joven miró la semilla, miró al viejo maestro, y por primera vez en años dejó de correr. El viento sopló suavemente, sh, sh, y en ese silencio la primera puerta comenzó a abrirse.